El ingeniero Jaime González, presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, está aquí con nosotros y por supuesto agradecemos al ingeniero González que haya aceptado nuevamente esta invitación. Cada vez que le llamamos, pues Jaime tiene la distinción de, pues, en la medida en que su agenda se lo permite, compartir con nosotros. Ingeniero, ¿cómo anda todo, caramba? Muy bien, para el privilegio para nosotros realmente. Cómo no, gracias. Bueno, el pasado miércoles el Senado de la República pues acabó de sancionar, ¿no?, pues el presupuesto de ingresos, lo que será la ley de gastos públicos previsto para el 2014, es algo más de 600,000 millones de pesos, y como eso es una pieza, un instrumento de desarrollo cortoplacista que tiene un impacto general en todo el aparato económico nacional, a mí me gustaría pues ver cuál es la visión que ustedes tienen de esta pieza presupuestal. Mira, indudablemente que nosotros estamos viviendo un momento donde el desarrollo económico del país ha sido bastante lento. El sector empresarial ha entendido de que básicamente ha habido un año de estabilidad, nada inamovible, vamos a decirlo así. El gobierno aparentemente entiende que, o ha entendido que debe de alguna forma generar algún tipo de motivación creando obras o creando movimiento económico, porque la ciudadanía lo está percibiendo muy sensiblemente. Nosotros sí nos preocupa que eso signifique endeudarse más el país. Yo creo que el país está llegando ya a su tope. Yo creo que la inversión social debe enfocarse en aquellos sectores que generalmente y que pueden generar ciertamente riqueza y empleo. Nos preocupa mucho el auge de la informalidad y definitivamente un país donde el auge de la informalidad donde no le genera ingresos al Estado, pues va a seguir creando estas situaciones de que estos, vamos a decir, adicionales presupuestarios que está generando los gobiernos en los últimos años, al no tener realmente de dónde poder captar dinero, ya que este auge de la informalidad lo que genera es que el Estado no existen para el Estado, entonces no aportan. Y ciertamente esas son de las cosas, tanto la informalidad como el incremento de la deuda externa. No nos pongamos nosotros como país a visualizar realmente qué está pasando, qué queremos y hacer los sacrificios que haya que hacer. Yo creo que el presidente Medina tiene una alta puntuación y es nuestro parecer de que es preciso a veces que se bajen unos puntos, ¿no? Esa aceptación y que se tomen algunas medidas que a veces no son tan graciosas para todo el aparato de un país, pero que ciertamente son necesarias. Básicamente, entonces ustedes creen que es de tendencia para endeudarse, la nueva pieza presupuestal, el gobierno no va a recaudar ese dinero, va a tener que recurrir para compensar y para evitar algún tipo de brecha fiscal, va a tener que recurrir o sigue la tendencia hacia el endeudamiento, el nuevo presupuesto. Mira, lo que fue la reforma tributaria del pasado diciembre realmente no generó las expectativas, no ha llenado las expectativas que se pensaba. Eso está claro. Eso lo que ha sido es en aumento de la informalidad, porque uno de los puntos que el sector empresarial trató en aquel momento era precisamente de que hiciéramos las modificaciones que había que hacer en el entendido de que pudiéramos ingresar a aquellas personas que estaban dentro del aparato de la informalidad, pudieran ingresar a la formalidad. Ese es el punto principal que nosotros hemos planteado, porque un país que en los últimos 10 años ha aumentado un 10% de su informalidad y va galopantemente y sigue galopantemente, definitivamente que no auguramos un futuro como país promisorio si no se le pone un coto a esto. Porque es muy sencillo.
con la informalidad, primero estamos convencidos de que la informalidad es el mayor de los impuestos hacia el formal. La informalidad es el mayor impuesto que existe para la formalidad. ¿Por qué? Porque el Estado no percibe ningún dinero, el trabajador no cotiza a la seguridad social, por lo cual no está protegido, y el empresario tiene una competencia desleal con aquel que no existe, que no cotiza, contra aquel que está tratando de mantenerse dentro de la formalidad. El auge de la informalidad ciertamente crea también una desmotivación muy grande en lo que es el emprendurismo. O sea, de qué manera nosotros podemos captar a personas que se sientan motivadas a crear empresas, ya sean pequeñas o micro o grandes, cuando tenemos unas situaciones que no nos ayudan. Todo aquel que es formal, nosotros estamos viviendo en un país donde la formalidad es un delito, o sea, el formal es un delito. Cuando un formal por cualquier razón tiene algún tipo de problema, inmediatamente cae en default, pero el informal sigue cayendo en default y nadie se preocupa, pero el formal inmediatamente se le caen los palitos y toda esa trayectoria que pueda haber tenido como empresario o como persona seria por un pequeño problema económico en un momento, definitivamente ya pasa a ser un desecho para el trabajo, un desecho como empresario, y nosotros definitivamente no estamos de acuerdo con esa visión que se está presentando en nuestro país. ¿Cómo no? La Organización de Empresas Comerciales ha advertido sobre los bajos niveles de ventas que se han estado registrando durante todo el año, y no parece, ellos advierten que no parece que el fin de año será la excepción. Eso se siente en la economía en sentido general. Mira, definitivamente que el primer semestre eso fue así, se mantuvo así. Nosotros podemos decir que a finales de este mes de octubre, ¿no?, ya entrando noviembre, hemos visto algunos aires diferentes, pero ha sido producto de que el empresariado de una forma u otra ha tratado de crear algún tipo de movimiento. Y por eso decía también que hay un compromiso, posiblemente el Estado se haya dado cuenta de que el país depende mucho del Estado, nuestro país depende mucho del Estado y de cómo el Estado se maneje. Y un país donde el movimiento económico, lo que circula, como le llaman en la calle, el día a día de la calle, la gente en la calle, no se ve, entonces está motivando a que de una forma u otra el empresariado, y lo digo porque se han comenzado a ver algunas iniciativas empresariales, tanto en lo interior de las empresas, como también hacia otras áreas, inclusive el Estado, de ver si para finales de año podemos llevarle una Navidad a los dominicanos un poquito mejor, con cierto sentido de esperanza. Estoy percibiendo eso, pero tenemos realidades, la economía realmente ha estado prácticamente estancada en este año, y una visión que ha tenido el Ejecutivo, y en eso hay que admitir que el presidente ha tratado de consensuar muchos temas y de que los temas no se tomen de manera unilateral, sino tratar de consensuar. Y eso ha ayudado a crear una confianza también en el empresariado de que no hay imposiciones. Yo creo que en la medida que eso se ha visto, el propio empresario, sobre todo después de este primer semestre, ha entendido de que no tenemos un Estado que va a golpear, sino que se ha dado cuenta que necesita del sector empresarial para poder crear productividad en el país. Y las últimas acercamientos que hemos tenido han sido bastante positivos. O sea, eso es algo bueno. Y eso le trae confianza. Indudablemente un empresariado con confianza genera inmediatamente movimiento hacia una productividad mejor. Cómo no, Jaime, tú que has estado ligado al sector de la construcción, específicamente en el nuevo presupuesto, el gobierno hizo algunos ajustes y
por ejemplo, se vio casi compelido a eliminarle más de 4.000 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas y una eventual prolongación de la segunda o lo que es la tercera línea del metro también ya se ha quedado sobre la mesa para el sector de la construcción per se que tú conoces bien. ¿Cómo ve estas disposiciones? Mira, el sector de la construcción ha tenido un poco movimiento en este año, con excepción de lo que han sido las escuelas. Obviamente eso ha traído movimiento, han sido movimientos focalizados prácticamente a nivel nacional, pero también de una forma u otra nos queda una preocupación. Ha habido un interés muy alto sobre mantener el 4% de la educación, lo cual nosotros hemos apoyado 100%. Pero ha sido más enfocado a infraestructura. El tema de la educación se ha enfocado más en el tema de la infraestructura. Y llegará un momento en que tendremos todas las aulas. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a enfocar? ¿Qué vamos a hacer con el 4%? Entonces, yo creo que son varias cosas que deben evaluarse, de enfocarse el uso, por ejemplo, en el caso de educación, no solo en infraestructura. Posiblemente parte de esos recursos pudieran ir a obras de infraestructura que hace Obras Públicas, que no necesariamente se vayan por el lado de educación. Y yo creo que definitivamente la parte que tiene que ver con la construcción no va a terminar tan feliz como nosotros esperábamos, porque definitivamente ha habido reducción en la mayoría de ha habido recortes en la mayoría de las instituciones que hacen construcciones del Estado, como son INAPA, la CAS y Obras Públicas, que básicamente ahí se concentra el mayor grueso, sobre todo donde nosotros los ingenieros tenemos la oportunidad de participar. Es verdad que la parte del Ministerio de Educación ha generado un movimiento dentro de los propios ingenieros que ha sido bastante transparente. Nosotros hemos participado en varias de los sorteos y nos hemos sentido muy satisfechos y contentos de que hemos visto que se le da la oportunidad a todo el mundo. Allí se sienta el ingeniero más prominente y se sienta el ingeniero más humilde. Se ha democratizado. Realmente eso ha traído cierta confianza, pero tenemos también de que eso se lleve al plano real, que las cubicaciones tengan esa velocidad que han tenido, por ejemplo, esos avances iniciales, que eso ha sido parte del problema por el cual no se han podido completar todas las aulas como se tenía pautado. Es que el proceso de seguimiento ha sido lento en las ubicaciones y todo eso. Ha habido ciertos problemas en el tema de las ubicaciones. Se han hecho, pero no han sido tan expeditas la salida de esos recursos y obviamente los ingenieros no pueden llevar la velocidad que el presidente quiere. ¿Cómo no? Y ya lo que son las iniciativas del sector privado en el área de la construcción, ¿cómo ha estado este año para la construcción de viviendas, para todo, o sea, toda la participación como sector privado, ¿cómo ha estado? Mira, como empezó el año, empezó lento. Ya a mediados se ha comenzado a ver, sobre todo que se ha tendido hacia la vivienda económica. El hecho de que la ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso realmente haya sido motivada y el propio presidente Danilo haya tenido un interés particular de que esta ley opere definitivamente. Ha habido sus trabas en algunas instituciones, pero se han ido remediando. Por ejemplo, en Obras Públicas en un inicio tenían un problema con la ventanilla única, sobre todo con los ayuntamientos, que no todos se habían querido encauzar por la vía, pero eso ya ha ido mejorando bastante. En el INVI también hubo sus inconvenientes con el tema de las certificaciones que había que dar sobre los proyectos de vivienda por debajo de los 2.4 millones de pesos, y también en impuestos internos, de cómo iba a ser la metodología, cómo se iba a aplicar este bono que el Estado le puede dar a los trabajadores y a los adquirientes de viviendas de bajo costo, que pueden dar cerca de entre un 8 y un 10%. En su momento hubo ciertas confusiones, pero ya eso se ha ido remediando y eso ha ayudado a que comiencen a salir grandes proyectos. Estamos hablando de que el Estado en bonos tiene pautados cerca de 7,000 y pico de viviendas
que ya han sido aprobadas con este esquema de la fiducia, y eso puede generar un bono para los adquirientes de casi 1.000 millones de pesos, y eso no se ha dicho, y eso son cosas positivas. Entonces, sí, el sector de la construcción a nivel de vivienda ha visto un nicho importante. El déficit habitacional crece todos los años y ya tenemos uno bastante grande. O sea que en la medida que el sector financiero entienda de que hay una oportunidad allí de desarrollo, y nosotros entendemos que la construcción es una de las vías más rápidas, sobre todo si es en el caso de la vivienda, que además de un desarrollo económico genera un bienestar social, yo creo que debe visualizarse como un objetivo. Es lo que más impacta la calidad de vida del ser humano. Yo creo que no hay nada, ningún bien en la vida que genere más satisfacción a un ser humano y le debe la autoestima de una familia, que es conseguir su vivienda propia. Yo, que he tenido la oportunidad de construir viviendas y vender viviendas, y uno ve la felicidad de la gente cuando puede entrar a su casa y decirme, bueno, ingeniero, de aquí ya nadie me saca. Este es mi último hogar, de aquí nadie me saca. Así es. Bien, vamos a solicitar el permiso del ingeniero Jaime González. Él es presidente de la Confederación Patronal Dominicana. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.